Y en este espacio de análisis político le damos los muy buenos días a Eduardo Botinelli para conversar sobre, como decía Martina, uno de los temas recurrentes de la agenda de los últimos días, y es la discusión sobre la compra que hizo el Instituto Nacional de Colonización y, bueno, que ocasionó la renuncia del presidente de Colonización luego de los cuestionamientos que recibiera sobre la pertinencia o no de seguir siendo presidente de Colonización en su calidad precisamente de colono. Pero hay otras maneras de abordar este tema, de analizarlo, y precisamente para eso justamente nos acompaña en esta jornada Eduardo Botinelli. ¿Qué tal? Muy buenos días, Eduardo. Buen día, Álvaro, ¿cómo están? Muy bien, tratando de entender otros aspectos, como decía, de este tema. Sí, a ver, la última noticia, si se quiere, con respecto a esto, tiene que ver con la renuncia del presidente de Colonización, Viera, que, bueno, de alguna forma estuvo sobre la mesa desde el momento prácticamente que surgió la compra de Colonización, ¿no? Es decir, fue como muy en cadena la compra del campo, ¿no? Del claro. Último campo que está en discusión. Entonces, bueno, más allá de eso, y vamos a pasarlo un poco rápido, porque en realidad esa noticia en particular tiene aspectos relevantes, sin dudas, tiene desde el punto de vista jurídico, que hay una discusión, tiene el punto de vista político y tiene uno del punto de vista de que termina llevando a que la discusión pase por la cabeza de Colonización, digamos, claro. ¿No? Pero básicamente hay dos o tres aspectos a considerar. Bueno, uno es la importancia que el Instituto Nacional de Colonización tiene para el gobierno y cómo lo fue impulsando, ¿no? Cómo se puso en el centro este tema en las medidas presentadas en campaña electoral, en el supuesto, digamos, presupuesto hacia adelante, e incluso en lo discursivo del gobierno ha estado presente el tema colonización como una de las políticas públicas a impulsar. El segundo tema es un problema para el gobierno, ¿no? Porque, bueno, es una nueva renuncia a 3 meses de haber comenzado el gobierno, y en la gran mayoría de los casos, sea este o cualquier gobierno, un gobierno que recién empieza con renuncias, y en esta que estaba con un punto importante en el foco de las políticas públicas, bueno, no es una buena noticia, claramente. ¿Genera un debilitamiento, Eduardo, no necesariamente? Bueno, digamos, no el hecho en sí, pero sí la acumulación va produciendo debilitamientos, y que depende mucho de cómo reaccione el gobierno, ¿no? Qué capacidad pueda tener el gobierno de instalar sus propios temas y no ir respondiendo lo que la oposición va generando, ¿no? Fue algo que estuvimos hablando en el periodo político pasado, ¿no? El periodo de gobierno pasado. El periodo pasado, cada vez que el gobierno necesitaba responder ante ataques, usaba algún anuncio o repercusiones de algún tipo para tomar la iniciativa, ¿no? De hecho, claro, en el contexto pandémico y demás, el gobierno tuvo la iniciativa casi ininterrumpidamente hasta que comenzaron las firmas de recolección por el referéndum contra la ley de urgente consideración, ¿no? Después ya estuvo más disputada la agenda, y hubo momentos en los que la oposición había logrado monopolizar la agenda y el gobierno le costaba salir. Bueno, eso es lo que estamos viendo en este comienzo del gobierno, ¿no? Al gobierno le está costando tomar la iniciativa de la agenda y poder, digamos, presentar más que defenderse, si se quiere. Ahí está. Bien, eso te saqué un poco del tema colonización, pero me parecía importante. Volvamos al instituto, entonces. Bueno, de hecho, este punto en realidad tiene que ver justamente con que surge a partir de que el gobierno plantea la compra, ¿no? Es decir, a partir de la compra de esta estancia de 32 millones de dólares, empieza toda una discusión que termina en la renuncia del presidente, aunque no tengan nada que ver una cosa con la otra, o no necesariamente tenga que ver. Claro. Pero es lo que el gobierno acá quiso tomar iniciativa, presentar una propuesta, y termina siendo derivando de algo distinto a lo esperable. Pero esto tiene una raíz muy relevante, y es la parte que creo que es
para prestarle más atención, y es que la discusión es esencialmente ideológica, ¿no? En el sentido más profundo del término, es decir, entender cómo debe ser la vida, pero en este caso cómo debe comportarse el Estado en ordenar o no ordenar prioridades económicas y que tiene que ver con políticas públicas de largo plazo. Colonización se funda a partir de una ley del año 48, con un mundo saliendo de la crisis del 30, de la Segunda Guerra Mundial, pero en el país con un grado de concentración de la tierra altísimo, con grandes latifundios que no tenían niveles de productividad que se esperaban, y aparece una lógica muy fuerte del papel del Estado con contundencia, con un nuevo impulso de Estado vallista, y en el año 48 se aprueba la ley de creación del Instituto Nacional de Colonización, con la idea de que era adquirir tierras para redistribuirla entre los colonos, por un lado, promover la erradicación rural de familias productoras, es decir, ese no necesariamente es una medida económica, que también tiene repercusiones económicas, pero tiene también con temas de población y distribución territorial. El tercer punto que se planteaba dentro de la exposición de motivos tenía que ver con evitar la especulación y la concentración de la tierra y estimular, y esto es importante, una estructura agraria que estuviera basada en pequeñas y medianas explotaciones. Es decir, era un cambio del modelo que estaba teniendo el país, de pasar de latifundios a pequeñas y medianas explotaciones, buscando la erradicación de familias productoras, ¿no? Ahí aparece el impulso de Luis Valleverres, de Tomás Berreta, desde el lado del Partido Colorado, y en la oposición en ese momento estaba el Partido Nacional. Y el Partido Nacional, con esta ley, manifiesta claramente unas diferencias ideológicas que tenía en su interna. Porque por un lado, el Partido Nacional tenía un sector con una visión de libre mercado que se oponía a la intervención del Estado, y por otro lado, el área más nacionalista del Estado social que apoyaba el proyecto, ¿no? Que básicamente se reflejaron las diferencias ideológicas en lo que el Partido Nacional ya dividido, que termina expresándose ahí entre el Partido Nacional, representado por el herrerismo, y el Partido Nacional Independiente. Pero las diferencias eran de concepción ideológica sobre el rol del Estado y la intervención del Estado en este tipo de procesos. Diferencias que de alguna manera estamos viendo en el momento actual también. Bueno, sí, sin duda se manifiesta. Y es interesante porque se manifiesta a nivel de partidos políticos, sin duda, pero también se manifiesta cuando nosotros miramos cuáles fueron las reacciones desde el lado de las gremiales vinculadas al agro. Porque, por un lado, la Asociación Rural del Uruguay hizo un comunicado que básicamente dice que la compra de esa estancia por parte de colonización lo que hace es incrementar la carga sobre el Estado, generando mayores costos, subsidios, déficit fiscal, presión impositiva, en lugar de atraer inversiones privadas y fomentar el desarrollo productivo. Por otro lado, aparece la Comisión Nacional de Fomento Rural, que lo que dice es una cuestión de concepción ideológica opuesta. Porque lo que dice es que la política de acceso a la tierra para la producción familiar tiene que desarrollarse independientemente de quién sea el gobierno, constituyéndose una política de Estado, y dice, la colonización genera riqueza genuina, desarrolla las economías locales, genera puestos de trabajo directos e indirectos, desarrollo territorial y arraigo en el medio rural. Es decir, son visiones gremiales rurales que tienen concepciones totalmente opuestas sobre el rol del Estado y por qué para unos lo que hace es ir en contra de la inversión privada y fomentar el desarrollo, y otros lo plantean como una política pública que tiene que llevarse adelante. También la Asociación de Productores Lecheros hizo una declaración allí en ese sentido, si bien alguna de las integrantes, de las asociaciones integrantes no participó del comunicado, pero venía un poco en este mismo sentido de la Comisión Nacional de Fomento Rural, ¿no? Sí, también. Lo que vemos acá es que hay, de un lado, una concepción con una visión del libre mercado, con una visión crítica del Estado como comprador de tierras, y incluso un elemento que distorsiona el mercado.
Y del otro lado, una visión más desarrollista, con un enfoque ideológico de uso del Estado como una herramienta para redistribuir tierras con determinados criterios, porque tiene que ver también con que los criterios hacen a para qué se quiere la política pública, y también como arraigo de la gente en el campo, considerada también una forma de desconcentrar la tierra, ¿no? Entonces, desde el punto de vista político partidario, podemos ver en la discusión que el Frente Amplio aparece por un lado, también de alguna forma por las bases de Cabildo Abierto aparece más cercano a esta visión de más desarrollista, si se quiere, y del otro lado aparece más fuerte en el Partido Nacional oponiéndose, ¿no?, en una visión más de libre mercado, y en menor medida el Partido Colorado, porque el Partido Colorado tiene ciertas diferencias ideológicas internas en este punto que no se han expresado fuertemente. Entre otras cosas, es probable que no se hayan expresado por la propia coyuntura política, ¿no? Es decir, bueno, mostrarse divididos en esta no es algo que pueda ser redituable para el Partido Colorado. Claro. O sea que allí hay marcadas diferencias ideológicas en la discusión, ¿no? Sí, sí, sin dudas. Y diría, no solamente se ve cuando vemos una discusión político-parlamentaria, político-partidaria, sino que también lo podemos ver en lo que han sido la ejecución de los propios gobiernos, ¿no? ¿Por qué? Cuando miramos cómo ha sido el comportamiento de los gobiernos del Frente Amplio y de la coalición liderada por la calle Pou en periodo pasado, cuando repasamos esos datos vemos que hubo un incremento de las compras por parte de colonización en los gobiernos del Frente Amplio, especialmente en el primero y en el segundo, y en el gobierno de la calle Pou las compras de tierra cayeron fuertemente. Claro. Es verdad que se puede considerar, matizar desde el punto de vista de la pandemia, de restricciones económicas y lo que fuera. Pero en el fondo, cuando repasamos la historia, lo que vemos es que esas decisiones de gobierno tienen mucho que ver con las concepciones ideológicas que tienen los distintos gobiernos que han estado en estas últimas décadas. Poco nuevo bajo el sol, podríamos decir, ¿no? Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias una vez más por estos minutos aquí en Info 24. Nos reencontramos muy pronto, Eduardo. Nos reencontramos. Muchas gracias, Álvaro. A ti. Info 24. La actualidad sin rodeo.